4 contertulios. Hemos querido poner algunas piezas del museo, evidentemente hay muchas, pero bombilla que no tiene que ver, que es esta que es la más antigua, de cine, hace David, que si bien no es de Edison, pero sí fue en aquel momento, y Edison, Thomas Alva Edison, no está completo porque le falta, y no está completo porque la caja se picó. Para catalogar, no han prestado el fonógrafo, que si veis aquí, esto más observa es la caja de discos de cera, que lo tenéis por ahí. Es una caja un poquito especial porque eso, bueno, es un poquito una pequeña representación. La gramola funciona. ¿Y las agujas dónde las encontré? Las agujas y algunas de estas bombillas son de una donación, muy agradecido porque, bueno, la quita. Yo de confesar que no. Bueno, pues. ¿Y las agujas? La aguja se voy a descubrir. Espero que no te salga el himno de Diego. No, no. Vamos a hacerlo funcionar. Bueno, teniendo en cuenta que bueno, ya está, que tiene mucha edad, que tiene... El telégrafo, el gramófono o la bombilla solo son algunas de las más de 1900 patentes registradas por Thomas Alva Edison, una figura que hoy va a ser protagonista de esta mesa debate que acoge el Rectorado de la Universidad de Málaga, una iniciativa enmarcada en el Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre. Carmen, aunque todo el mundo sabe quién es Alva Edison, realmente no sabemos lo que supuso su figura, ¿no? ¿Cuál es el significado de lo que hizo a nivel histórico?
Bueno, pues Edison es un personaje que si hay algo que lo señala es el momento en el que nace. O sea, Edison nace en una época en la que hay una maravilla, una sorpresa, una demanda de inventos y de aplicaciones tecnológicas. Surge y la aprovecha. Tenemos la luz, tenemos el sonido, tenemos la ciencia, el cine y todo el mercado y toda la industria que atraviesa en ella. Pero por otra parte también el momento en el que vive Edison es crucial para el mito que al final conocemos del personaje, ¿no? Que es una época en la que todavía el inventor es un solista y no es el director de una orquesta, como puede parecer, como hoy en día consideramos a los que son los trabajos colaborativos, las innovaciones, las investigaciones, etc. Entonces yo creo que esa es la característica, lo que yo considero crucial en el personaje. Y además de las numerosas patentes que registró, sobre todo lo importante es la repercusión, ¿no? El impacto que tuvo posteriormente con dicho invento. Claro, evidentemente, las repercusiones sociales de los inventos de Edison, claro que a finales del siglo XIX, principios del XX, se consigue una democratización de la tecnología, de esas aplicaciones tecnológicas, y los beneficiarios de esa tecnología es la clase media y la clase trabajadora, que al final tiene lo que es un ocio, o un ocio garantizado y no digamos garantizado, pero sí un ocio que antes no tenía, y además un confort que todo lo que conlleva la electricidad. Pues nada. Francis Villatoro. Francisco, ¿qué destacaría usted de la figura de Edison a nivel de historia? Edison fundamentalmente es un pionero de la cultura actual de la innovación, es uno de los grandes padres de la cultura del fracaso. Alguien que desde sin formación académica monta, basada básicamente en ideas, en inventos, monta grandes empresas, se arruina porque desea innovar y seguir trabajando en esas empresas y vuelve a renacer y vuelve a montar otras empresas. Es la cultura, en esencia, del multimillonario que se crea a sí mismo a base de su inteligencia, su inventiva y su gran esfuerzo personal. Edison prácticamente no dormía muy pocas horas al día, estaba permanentemente trabajando. Y eso es una cosa que hoy en día caracteriza a los grandes innovadores que crean las grandes empresas tecnológicas cuyos dispositivos todos disfrutamos en casa. ¿Y qué considera de este tipo de iniciativas de cara a la divulgación, para dar a conocer, porque eso como nombre lo conocemos, pero a lo mejor no el significado que realmente supuso? Yo creo que está muy bien este tipo de iniciativas en las que se rescata un personaje aparentemente muy conocido, pero que todo el mundo recuerda por los documentales que ha visto, las películas que ha visto, pero nadie recuerda realmente de verdad lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? Y el contexto histórico en el que surge este personaje y cómo revoluciona toda la humanidad y toda la sociedad, los avances que aporta este personaje. Yo creo por eso que es muy importante divulgar este tipo de grandes figuras, que son realmente los referentes que han hecho que seamos como somos actualmente y que disfrutemos de todo lo que disfrutamos hoy en día. De nada. ¿Qué le parece que un nombre que todos conocemos pero que realmente no sabemos el significado histórico que ha tenido se dé a conocer a través de estas características divulgativas? A mí me parece muy buena iniciativa y una forma muy interesante de atraer a las personas a conocer el contenido del museo. Muchas veces nos es fácil reconocer grandes aptitudes o momentos históricos o quizás fuentes de conocimiento que puedan ser muy abstractas. Nos ayuda a canalizarlas a personas concretas, con sus errores, con sus aciertos, con sus inventos, con sus juguetes prácticamente que podemos disfrutar de una colección, pero cada uno simboliza un paso importante en la técnica, en la ciencia, y esta forma que tenemos de concretar grandes avances y grandes estructuras del pensamiento y la ingeniería en personas concretas de las que podamos hablar aquí, yo creo que es una forma muy buena de comunicar y de invitar a la gente a participar en el museo. Porque si hubiera que destacar un hecho de los que hizo Edison, ¿cuál destacaría? ¿Cuál cree que fue más significativo? Yo creo que Edison representa esencialmente el primer innovador desde un punto de vista, podemos decir, mercantil o estructurado. Es decir, vamos a abandonar este paradigma del hombre contra el mundo en el que siempre hemos enmarcado la ciencia pre-siglo XIX y vamos a empezar a intentar sistematizar, buscar un método que nos permita como sociedad
avanzar de forma más común, ¿no? Más con el esfuerzo de muchas personas. Y este esfuerzo aglutinador de sistemática, etcétera, es lo que representa Edison, lo que hoy supondría, por ejemplo, grandes políticas industriales o de innovación. Él quizá es un carácter que ejemplifica de forma perfecta esa chispa del salto de la parte artesanal a la parte industrial sistemática de nuestro progreso tecnológico como sociedad. Muchísimas gracias a vosotros. Manuel, una vez más se sigue apostando por la ciencia, la divulgación desde el Museo Andaluz de Alhaurín de la Torre, en este caso sobre Edison, ¿no? Cuéntenos qué significa. Este encuentro de hoy responde a lo que es la colaboración que tenemos con lo que es la Academia Malagueña de Ciencias, con Principia, con el Centro Principia, uno de los referentes en el tema científico a nivel andaluz, junto con el Parque de la Ciencia de Granada, y también con la Universidad de Málaga. Estamos en el rectorado y agradecidos que nos cedan este espacio para llevar a cabo esta conferencia, una mesa de debate con distintos ponentes, a los que le estamos la verdad que muy agradecidos que colaboren con el Museo Andaluz de la Educación, y la figura siempre controvertida, pero muy interesante, de Thomas Alva Edison, un científico de primer nivel, aplaudido por muchísimos y también criticado por muchísimos. Entonces hoy vamos a disfrutar de lo que es la conferencia, y porque son distintos ponentes en esta mesa de debate. La coordina el periodista cultural del Málaga Hoy, y la verdad que para nosotros es un honor de estar hoy aquí en Málaga con una actividad más del Museo Andaluz de la Educación. El objetivo, una vez más, desde el Museo Andaluz de la Educación es acercar la cultura y la ciencia, si cabe, ¿no? Más aún a la sociedad. Totalmente, esta es la parte que tenemos de colaboración para divulgar la ciencia desde el museo, con esta colección magnífica de objetos que tenemos, y también la parte de humanidades, porque ahora mismo tenemos dos exposiciones que están, una en Cabra, en Córdoba, y después tenemos una también en el Instituto Capellanía de Alhaurín de la Torre, con motivo de su 15 aniversario, una de mis primeras letras, mis primeros números, y la del Instituto Capellanía es la de la presencia de lo que es la obra del Quijote en la historia de la educación española. Es decir, son dos exposiciones preciosas. Y el día 2, esto todavía no lo digo como primicia, el día 2 de mayo vamos a inaugurar una exposición muy bonita en el Centro Cultural Vicente Alexandre, que se llama Viajar con la Imaginación. Es decir, cómo se viajaba antiguamente, sino a través de los atlas, a través de los globos terráqueos, a través de los mapas. Y yo creo que una exposición muy bonita, y con eso vamos a inaugurar una sala que va a tener una vocación permanente hasta que se inaugure el museo. Es decir, para que los vecinos de Alhaurín de la Torre comiencen ya a ver. Ahora hay gente que está preguntando, dos lonas que hemos colgado, una en la actual biblioteca, que va a ser la futura sede del museo, y otra en el Centro Cultural Vicente Alexandre, que pone Museo Andaluz de la Educación. Claro, y la gente ya está preguntando qué es lo que es, ¿no? Bueno, pues ya vamos a empezar a visualizar este museo, que ahora mismo solamente tiene presencia virtual en la web. Tiene una web muy bonita, muy interesante, que recomiendo, y también en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Es decir, tenemos ahí presencia, pero nos falta la apertura del museo, y estamos trabajando en darle publicidad para que cuando llegue el momento sea un proyecto totalmente, como yo digo, real y asentado. Y así estamos dando unos pasos que iniciaron el profesor Jesús Asensi, que siempre hay que recordarlo porque fue el gran ideólogo de este museo, junto con José Antonio Maña, y por desgracia Jesús nos dejó el verano pasado, pero ahí está su familia siempre apoyando este proyecto que sigue adelante con paso firme, y con el apoyo evidentemente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Primero pedir disculpas por llegar un poquito tarde. Seguramente pues alargar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues quería venir para acá porque para mí lo que es una buena cosa que creo. Espero, digamos, que el destino muchas veces te guía por otros lares, ¿no? Que tú no tienes programado. Pero bueno, que yo estaba muy convencido por un programa que es La Rosa de los Vientos. Hacemos, pues poco hacemos, ¿no? Entonces, una oficina de divulgación científica, y podemos innovar más. O sea, es, digamos, al final un camino de realimentación. Disculpa, me gustaría con toda la mesa colaborar más. Con Principia yo tengo un robot. Entonces, bueno, pues dar las gracias. Estoy encantado de esta iniciativa. Los ponentes
me conozco todas las patentes de Tesla. O sea, me conozco todas las patentes. Ganó Thomas Alva Edison, pero... Aquí se ha involucrado bastante también en el desarrollo de la mesa, pero le resulta imposible. El futuro de la ciencia, pues consideramos que son acciones. La aportación va a ser pues, participar en la mesa, contribuir con José Antonio en la pequeña exposición. Muchas gracias. Yo lo primero, la lista hoy, que son Edison por un lado, los participantes, Pablo Buja, y que reúne a las academias nacionales, nuestra academia. La representación de la UMA, a Víctor Muñoz, vicerrector del Proyecto por acogernos hoy aquí en la ciencia en Málaga. El agradecimiento, por supuesto, también a todos los académicos presentes hoy aquí en la sala y a que está aquí presente, le agradezco que esté con nosotros esta tarde, y a Antonio Santiago por participar en esta mesa debate, y a Pablo Bustalance, periodista cultural del diario Málaga Hoy también, muchas gracias por estar aquí. Para las personas que no conozcan muy brevemente de qué trata este proyecto, el Museo Andaluz de la Educación hace unos meses, que es Jesús Asensi, y también de José Antonio Mañas, que está aquí con nosotros. Ellos fueron los que impulsaron desde los orígenes, hace ya unos años, con exposiciones a través de la provincia de Málaga, que acogimos el proyecto, la idea original de Jesús y de José Antonio, no solamente en Alaurín de la Torre, sino en la provincia, y después le hemos querido dar también una ilusión, y con el material que contamos vamos a llegar a muchos sitios de Andalucía. De hecho, actualmente, y también de Cata, perdón, tenemos al profesor Soriguel que 5 años de historia ininterrumpida en el mundo de la educación. Hay una exposición muy interesante sobre lo que es la presencia del Quijote en el mundo de la educación española a lo largo de una sala. Todavía el museo tiene presencia en redes sociales, tiene su página web, y cualquiera que visite la página web puede ver que parece que el museo está abierto. Y lo que torre y el espacio que se deja, que es un antiguo colegio, unas obras de reforma para que se pueda inaugurar este espacio. En educación, invertir en cultura, y este proyecto responde a eso. Y la verdad, la colaboración también se queda abierta para cualquier cosa, ¿verdad? Que se exactamente tome la palabra y hacemos algo. Bien. Muchas gracias. Vuelvo a dar las gracias a todos por venir. Quiero personalmente dar las gracias a la Universidad de Málaga, al Museo de la Educación. Un rato de entrada con 4 muy o más que dignos representantes del talento científico que Andalucía es capaz de generar. Más allá de que cada uno hable de sus experiencias como asuntos de trabajo, porque al final de toda la literatura y de todos los tópicos que podemos decir al respecto, ¿no? Es decir, estos 4 a todo lo que podamos reivindicar para la divulgación de la ciencia, ya no solo en Málaga, sino bueno, cada vez con más para dar el acceso, el conocimiento y también la profundización para públicos mayores, adultos, y bueno, comprobar que el entusiasmo por la ciencia. Biólogo, es miembro de la Academia Malagueña de Ciencias. Bien, bueno, pero eso es como los toreros, ¿no? En esto nadie se termina de cortar la coleta.